Buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? Hoy vamos a hacer electrodinámica. Me imagino que con Alex han terminado los ejercicios de electrostática 2 y pues no sé si se le habrá alcanzado el tiempo para hacer algunos ejercicios de la parte de repaso. ¿Ya, chicos? Así que hoy vamos a empezar con electrodinámica. Sí, espero que la clase de óptica del día sábado pues haya sido de su agrado. Sí, sé que se hizo muy pocos ejercicios, pero bueno, fueron 3 horas que nos dieron. Al menos vimos toda la parte teórica que tú necesitas para resolver cualquier ejercicio que realmente necesitas de óptica. ¿Ya? Y al final creo que va a haber el último sábado, porque este sábado vamos a hacer física moderna, ¿no? Tal y como se te ha informado, se va a hacer física moderna y el siguiente sábado vamos a hacer un repaso. Y ese repaso me voy a enfocar más que todo en los últimos temas que estamos haciendo, desde electrostática, electrodinámica, magnetismo, óptica y moderna, para poder hacer una mayor cantidad de ejercicios, ya que obviamente no lo estamos haciendo, estamos enfocando más que todo en la parte teórica. ¿Ya, muchachos? Así que espero que podamos trabajar con eso. ¿Sí? Bien, muchachos. ¿Ya? Así que vamos a empezar la clase de hoy, chicos. Sí, vamos a concentrarnos, muchachos, en la clase de hoy, que es la clase de electrodinámica. Recuerden que esta modalidad que se está haciendo de los sábados es algo que se tomó la decisión, ¿sí? Así que ya se les comunicó a ustedes, ya se les informó, a mí también se me llamó, se me informó de lo que se va a trabajar y tratemos de aprovechar el tiempo que más podamos. ¿Estamos de acuerdo? Por mí, encantado de estirarlo todo lo que se pueda, pero ya es algo que escapa de mi jurisdicción, ¿sí? O sea, es algo que yo propuse otra cosa, pero bueno, ya son decisiones pues que se toman para llegar a un acuerdo. ¿Ya, chicos? Así que si alguien por ahí pensó que yo estaba de acuerdo, pues no lo estaba. Sí, es bueno informarse antes de hablar también, muchachos, pero descuiden, yo voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda para que tú tengas una clase en la que se pueda entender. Así que descuiden. Si por ahí un temita u otro faltado en ejercicio, vamos a hacer al finalizar el tema de moderna una clase para hacerle una mayor cantidad de ejercicios y ya ustedes puedan entender de una manera más completa, si es que se pueda decir así. ¿Ya, chicos? Así que descuiden con eso. Ya saben que el resto, pues, escapa de mis manos. Una vez dicho eso, muchachos, espero que ahora sí estén más conectados, más enchufados en la clase. Espero que se note bien. Estoy usando la cámara trasera de mi celular. Sí, espero que no se note borroso, se vea súper bien. Confírmeme eso, por favor. ¿Sí? ¿Se nota bien? ¿O se sigue viendo borroso, chico? Se ve bien. Excelente. Qué bueno, ¿no? He improvisado un pequeño trípode acá para poder utilizar la cámara trasera de mi celular y que se pueda ver de una manera más clara. Valera que se ve en 8K este campo. No te preocupes, que muy pronto va a haber una GoPro va a haber pronto. Y un trípode ya con un poco más grandecito, más modernos. Todo eso lo estoy haciendo obviamente con todo cariño, implementando lo que se pueda para que tú puedas tener una clase un poco más visible en física, ¿no? Que sea más llamativa. Ya que el día sábado, aprovechando la clase moderna, vi algunos videos que sube Promedio en YouTube y vi que no se veía muy bien. Bueno, no sé, yo los vi un poco borrosos, dije probablemente es mi cámara, ¿no? Con la cámara de mi laptop, mi celular, tal vez la cámara posterior de mi celular, como es un Y9, ¿verdad? Bien, excelente. Entonces, esperemos que ahora sí se pueda ver, ¿no? Obviamente la pizarra la vamos a cambiar este sábado, chicos. Miren, se está pelando, mi pizarrita se está pelando. Entonces, todas esas cosas Completa, está a la mitad. de mi parte, con todo el cariño, para que se pueda tener al menos una mejor clase de física que la que se estaba teniendo. Chicos, no se preocupen, yo también pienso en ustedes, pero para que ustedes tengan una muy buena clase, no vayan a pensar que yo no hago eso. Si alguien te lo dice, pues qué malazo, ¿verdad? Pero descuiden,
Yo hago todo lo posible para que tú puedas tener una excelente clase y obviamente puedes entender, porque al final lo que importa eres tú. Al final después es el que debe de entender y debe de sacarse una gran nota en física el día del examen. Yo confío que sí. Así que sin más que decir, muchachos, venga, vamos a continuar con esta clase. ¿Ya, chicos? Vamos a continuar con esta clase. No la vamos a cambiar, pero sí la vamos a mejorar y no te preocupes por eso, no te preocupes. Bien, Póngale muchachos, marco, profe. vamos a empezar. Electrodinámica es parte de la física que estudia a las cargas en movimiento. Vamos a poner aquí parte de la física que estudia a las cargas en movimiento. Acá nos vamos a enfocar en tres cosas principales: corriente eléctrica, resistencia eléctrica y diferencia de voltaje. En esas tres cosas nos vamos a enfocar. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Así que vamos a empezar con la primera. Vamos a empezar con la primera, que obviamente es corriente eléctrica. La corriente eléctrica, muchachos, se va a entender simplemente como el movimiento de electrones a través de un cuerpo conductor. ¿Sí? Es el movimiento de electrones a través de un cuerpo conductor. Nosotros para la corriente vamos a tener dos sentidos. ¿Sí? Para la corriente nosotros vamos a tener dos sentidos. Digamos que acá está mi cuerpo conductor y nosotros, ¿sí? Vamos a tener dos sentidos. Nosotros vamos a tener aquí, tal y como hemos visto en la clase pasada, lo que son los voltajes, los potenciales eléctricos. Nosotros en un conductor vamos a tener también dos potenciales. Vamos a tener un menor voltaje, ¿sí? Y acá vamos a tener un mayor voltaje. En electrodinámica, nosotros vamos a interpretar el menor voltaje con un signo menos y el mayor voltaje con un signo de más. En electrodinámica vamos a interpretar al menor voltaje con un signo de menos y al mayor voltaje con un signo de más. El sentido de la corriente, ¿sí? Va a ir de menor a mayor, de menor a mayor, de menos a más, pero ese es el sentido, vamos a ponerlo arriba, ese es el sentido real. Así se le va a considerar. Ese es el sentido real de la corriente. Pero nosotros vamos a trabajar con el otro sentido, de más a menos, de más a menos, de mayor a menor. Y ese sentido se le llama sentido convencional. Entonces, ¿qué es lo que debo de aprender yo aquí? Que la corriente eléctrica tiene dos sentidos, ¿sí? Tiene el sentido real y tiene el sentido convencional. El sentido real se va a mover de mayor voltaje a menor voltaje, el lenguaje de electrodinámica de más a menos, pero de menos a más, perdón, pero el sentido convencional, que es el sentido con el cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Con el sentido convencional, será pues el sentido que va de más a menos. Así que a partir de ahora en adelante, toda la corriente que yo vaya a dibujar siempre será de más a menos. Así es como se trabaja, así es como vamos a trabajar nosotros. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? ¿Sí? Así lo han decretado, así lo han definido, con este sentido vamos a trabajar. La corriente eléctrica puede calcularse su intensidad, llamémosle I. I es intensidad de corriente.
Y esa intensidad de corriente se va a calcular como carga dividido entre tiempo. Esa intensidad de corriente se va a dividir como carga entre intensidad entre tiempo. Cantidad de carga entre tiempo. La carga se mide en coulomb y el tiempo se mide en segundos. Y eso me va a dar una nueva unidad conocida como ampere o ampere, denotado con la letra. Entonces la corriente genera una intensidad cuyas unidades son los amperes, o amperios en español. Pero Q es cantidad de carga eléctrica, que se mide en coulomb, y T es tiempo. Tiempo que se mide en segundos. Coulomb entre segundos, intensidad de corriente, unidades amperios. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo con eso, muchachos? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, chicos? Esto es la corriente eléctrica. Ahora vamos a pasar a la resistencia eléctrica. Otra cosa que debo de mencionar también como parte de la teoría. El sentido convencional, que la corriente va de más a menos, es el mismo sentido del campo eléctrico. Eso también ha venido en exámenes de admisión. ¿Ya? ¿Quién tiene el mismo sentido que el campo eléctrico? ¿El real o el convencional? El convencional, de más a menos, de mayor a menor. Acuérdense de eso también, muchachos. Vamos a tomarle una fotito. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? ¿Todo bien hasta acá? Muy bien, Sayuri, excelente. Esos nombres acá no salen. ¿No? ¿Todo bien, Daniela? ¿Sí? Sí, todo bien, ahí está, ahí está. Bien, muchachos. Chávez, ¿todo bien, Chávez? Ya vi tu like, pero no sale tu nombre, perdón, 40, 30, vamos a poner un código. Sí, ¿todo bien? ¿Se entendió, hija? Excelente, muy bien. MI también entendió, muy bien. Sus nombres son medio raros. Al menos no eran esos nombres como los que estaban el sábado, ¿no? Esos nombres, pues, ¿no? Los Bajordigans. Pablo Bajordigans. Acá no está Pablo Bajordigans, ¿no? ¿O sí está Pablo acá? Daniel, ¿no? Felizmente no vieron los Rugrats cuando se detuve, ¿no? Se mataban, me dice. Bien, muchachos, vamos a continuar entonces. Ahora pasemos a la resistencia eléctrica. ¿Ya?
Muy bien, la resistencia eléctrica se va a denotar con la palabra R. La resistencia eléctrica, muchachos, ahora nosotros, cuidado, ahora nosotros lo vamos a definir, ¿sí? Como la oposición que ofrece un material al paso de la corriente. Eso es la resistencia eléctrica, como la oposición que ofrece un material al paso de la corriente. Eso quiere decir que hay diferentes tipos de materiales que van a permitir un paso fluido de la corriente o un paso obstruido. Hay materiales donde no se va a sentir la corriente, ¿sí? Porque fluye muy poquito. Y hay otros materiales donde sí se va a sentir la corriente porque fluye una gran cantidad y abismal. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, esa resistencia eléctrica de esos materiales se puede calcular si es que el material se le considera como un cilindro. Si al material se le considera como un cilindro o como parte de un tubo, nosotros vamos a tener tres características. Primero, el área A, que es el área transversal. La longitud N, ¿sí? N que es la longitud, lo largo del material. Y obviamente un tipo de material conocido como resistividad. Resistividad cuyas unidades son ohmio por metro, longitud cuyas unidades son metros y el área transversal cuyas unidades son metros al cuadrado. Esas tres características se deben de tomar en cuenta si es que quiero calcular la resistencia de un cuerpo, de un material. Asumir que es un cilindro, hay una cierta área transversal, hay una cierta longitud y hay un cierto tipo de material llamado resistividad. Entonces, la resistencia eléctrica, lo voy a poner aquí arriba, la resistencia eléctrica se calcularía como resistividad por longitud sobre área. Esa sería la formulita de la resistencia eléctrica. ¿Ya? Esa sería la formulita de la resistencia eléctrica. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ahora, acá hay ciertas cosas que pasan con la resistencia. Como por ejemplo, ¿sí? Mira, si se aumenta la temperatura, ¿sí? Si se aumenta la temperatura, se aumenta la longitud y se disminuye el área. Se aumenta la longitud, se aumenta el L y se disminuye el A. Ahora, cada vez que sucede esto de acá, muchachos, sí, cada vez que sucede esto, debemos de acordarnos lo siguiente. Punto acá. Acuérdense de esto, por favor. Si a la longitud se le multiplica por un número, al área se le divide y viceversa. ¿Ya? Si a la longitud se le multiplica
por un número al área se le divide por el mismo número. ¿Qué significa esto de acá, muchachos? Entender más. Un conductor es un cilindro, ¿sí? Ese cilindro tiene un área, una longitud y un tipo de material que se le conoce como resistividad. La fórmula para calcular la resistencia está aquí. Las unidades son los ohmios, que son estos símbolos de acá, como Goldwasser, una herradura. Son los ohmios. Esos son las unidades. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese material, si es que la temperatura aumenta, alarga su longitud y se reduce el área. Al revés, creo que es bastante obvio. Si la temperatura disminuye, se reduce la longitud, pero se agranda el área. ¿Ya? Tengo acá un conductor. Si se calienta, si se aumenta la temperatura, la longitud aumenta, pero se hace más delgadito, el área disminuye. Si se le enfría, si se disminuye la temperatura, entonces la longitud se reduce, pero el área aumenta, se hace más grueso. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Eso es lo que sucede con las resistencias, con los materiales. Y para verlo desde un punto de vista más numérico, si a la longitud se le multiplica por un número, al área se le divide por el mismo número. Voy a poner un ejemplo para entender bien esta parte. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, Jairo. Justo lo acabo de volver a explicar, Jairo. Sí, justo lo acabo de volver a explicar. Si se aumenta la temperatura, se aumenta la longitud y se disminuye el área. Si se disminuye la temperatura, se disminuye la longitud y se aumenta el área. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Para fines numéricos, si a la longitud se le multiplica por un número, al área se le divide por el mismo número. Voy a poner un ejemplito. Sí, voy a poner un ejemplito. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a borrar para poner un ejemplito. ¿Todo bien? Bien. Mira, un ejemplo. Un conductor posee una resistencia de, vamos a ponerle 20 ohmios. Si se aumenta la temperatura, provocando que su longitud se duplique, hallar la nueva resistencia. ¿Cómo se hace este problema? Miren lo que sucede aquí. Se supone que yo tengo un conductor al inicio. Ese conductor tenía un área, una longitud N y una resistividad ρ. Y la resistencia de este valor, que obviamente es resistividad por longitud sobre área, vale 20. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con lo que estoy planteando? Esos son los datos iniciales. Ahora dice el problema que como se calienta, la longitud se ha duplicado. O sea que la longitud ya no vale L, sino que vale 2L. Pero ¿qué dice acá? Que si
si a la longitud se le multiplica por un número, al área, ¿qué se le hace? Se le divide por el mismo número. O sea que mi área ya no está, sino ¿cuánto? Habla. A medios. A A medios. La resistividad, ¿recuerdas qué cosa era esto? El tipo de material, Ohmio ¿verdad? por metro. El tipo de material, ¿verdad? Esto es el tipo Sí, de material, sí, sí. ¿verdad? La Sí, profe. resistividad, el tipo de material. ¿Tú crees que el tipo de material ha cambiado? Porque lo caliento. Si esto es No, plata no. y caliento la plata, ¿qué se vuelve? Cobre. No, pues, sigue siendo plata. La resistividad obviamente no va a cambiar porque se calienta. Lo que se calienta son las dimensiones, el tamaño. Pero acuerden, si la temperatura aumenta, la longitud aumenta y el área disminuye. Al revés es lo mismo. Si la temperatura disminuye, la longitud disminuye y el área aumenta. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Profe, Dígame. dice la temperatura directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área. Si lo quiere ver así, pues sí, tienes toda la razón. La temperatura hace que la longitud aumente y el área disminuya. Entonces, ella va a tener una resistencia final, ¿sí o no? Dime cómo calcular esa resistencia final. Dígame. Sería la misma resistividad por la longitud que vale 2L sobre el área que vale a medios. ¿Confirman eso? ¿Todos de acuerdo? Ahora, si lo ordeno bien bonito, este 2 sube a multiplicar y 2 por 2 me da 4. 4 por resistividad por longitud sobre área. ¿Confirman? ¿Todo bien? Ya salió, ¿verdad? Porque esta vaina, ¿cuánto vale? Sí, profe. 20. Por lo tanto, la resistencia final, ¿cuánto es? Chicos, ¿se entendió el ejemplo? Si la temperatura aumenta, la longitud también va a aumentar. Pero lo que le pase a la longitud, le pasa al área de manera invertida. Para no hacer tanta cháchara con eso de directa, inversa, te lo puse de una manera más fácil. Si a la longitud se le multiplica, al área se le divide. ¿Por qué se le va a multiplicar a la longitud? Porque la temperatura aumenta, la longitud aumenta, el área disminuye. Al revés, me pasa lo mismo. Si la temperatura disminuye, la longitud disminuye. Si a la longitud se le divide entre 2, ¿qué crees que se le hace al área? Muy bien, se multiplica por 2 y se hace la misma vaina. Bien, continuamos. Guillermín, pero el ejercicio no debe de decir que se reduce a la mitad su área. Claro que sí, Guillermín, debería de decir, pero no te lo va a decir, Guillermín. Es por eso que ni bien tú ves que la longitud se duplicó, el área se redujo a la mitad. Se acabó, más nada. Eso es lo que tú debes entender. El problema no te va a decir paso a paso lo que sucede. Te va a decir lo que le sucede a la longitud. Entonces también le sucede a la... Claro, muy bien, Frank. Eso se debe a que el volumen permanece constante, porque la cantidad de espacio no debe de variar, obviamente. Eso significa que muchos problemas también te pueden decir manteniendo constante el volumen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, Frank? ¿Sí? Toda la razón, ¿no? El volumen se conserva, claro que sí. Listo, muy bien. Bien, esa, carita feliz tengo conmigo. Ahora, miren lo que sucede. Gracias a la resistencia eléctrica, ¿sí? Se van a obtener dos tipos de materiales. Los buenos conductores y los malos conductores.
Los buenos conductores son aquellos que tienen una baja resistencia eléctrica. Entonces, mira, los materiales buenos conductores son los que tienen baja resistencia eléctrica. ¿Todos entienden lo que acabo de escribir? Los buenos conductores son los que tienen baja resistencia eléctrica. Eso significa que la conductividad y la resistencia eléctrica son directa o inversamente proporcionales. ¿Cómo es la conductividad eléctrica? Inversa, ¿verdad? Inversa con la resistencia eléctrica. Es inversamente proporcional. Muy bien. Todos entienden, ¿verdad, muchachos? Que un cuerpo con una alta conductividad es el que tiene una baja resistencia. ¿Todos de acuerdo? Ahora, ¿te acuerdas del ejemplo que hicimos? ¿Cuánto era la resistencia al inicio? 20, ¿verdad? 20. ¿Sí? Y si aumentó la temperatura, provocando que la longitud aumente, el área disminuye, esa vaina es operativo. Pero ¿qué pasó con la resistencia al final? ¿Qué pasó con la resistencia de 20 cuando aumenté la temperatura? ¿Cuánto se volvió? ¿Alguien se acuerda? 80. Entonces, ¿qué pasó? Aumentó. Eso significa que al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia eléctrica. Eso significa que la resistencia eléctrica, ¿cómo es con la temperatura? ¿Directa o inversa? Muy bien, directamente proporcional. Eso significa que si la temperatura aumenta, la resistencia aumenta. Y si la resistencia aumenta, la conductividad disminuye. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, muchachos? ¿Sí? Se entiende entonces que la conductividad eléctrica, y esta es pregunta de examen, que la conductividad eléctrica es inversamente proporcional con la temperatura. ¿Llegamos a esa conclusión o no, chicos? ¿Se llega o no se llega a esa conclusión? De que la conductividad eléctrica es inversamente proporcional a la temperatura. Claro, pues, COVID. Sí. Si la temperatura aumenta, la conductividad del material disminuye. Si la temperatura disminuye, la conductividad del material aumenta. Acuérdense de eso, chicos. Acuérdense de eso. Y ahora que ya vimos a la resistencia eléctrica y a la corriente eléctrica, vamos a ver ahora la ley de Ohm. Vamos a ver ahora la ley de Ohm, que me habla de la diferencia de voltaje. Variación de voltaje, variación o diferencia de voltaje. ¿Ya? ¿Y qué nos dice nosotros eso? La ley de Ohm nos dice lo siguiente. Si yo tengo entre dos puntos de una resistencia eléctrica, esa resistencia eléctrica se va a simbolizar como una glasita, ¿no? Como una rayadita, como un mini resortito.
Así se va a simbolizar. Y por dicha resistencia, ¿sí? Pasa corriente. Entonces la ley de Ohm me dice lo siguiente. Me dice que los voltajes entre A y B son diferentes. Escucha, si por una resistencia pasa corriente, entonces los puntos extremos de esas resistencias tienen voltajes diferentes. El voltaje de A es diferente al voltaje de B. Y esa diferencia de voltaje, porque al ser diferentes existe una diferencia, ¿no? Al ser diferentes existe una diferencia. Y esa diferencia de voltaje se calcula multiplicando el I por R. Esa es la famosa ley de Ohm. Esa diferencia de voltaje se calcula como I por R. ¿Todos de acuerdo? Vuelvo a repetir la ley de Ohm. Si por una resistencia pasa corriente, por los puntos extremos de la resistencia, los voltajes son diferentes. Hay una diferencia de voltaje. Y esa diferencia se calcula como I por R. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sencillo, ¿verdad? La ley de Ohm. I por R me da una diferencia de voltaje, es la que me da, pero en muchos problemas simplemente vamos a poner el valor del voltaje. O sea, si la corriente vale 4 ohmios, o perdón, si la corriente vale 4 amperios y la resistencia vale 5 ohmios, 5 por 4, 20 voltios. Acá hay un voltaje de 20, pero tú sabes que técnicamente es una diferencia de voltaje. ¿No? Todo ahí por R es una diferencia de voltaje gracias a la ley. Pero en muchos problemas simplemente vamos a decirle voltaje, nada más. Voltaje y poder, voltaje y poder, voltaje y poder. Pero acuérdate, en el fondo de tu corazoncito, sabes que es una diferencia. Cuando vayamos avanzando en el tema, voy a hacerte acordar esto. ¿Ya? Bien, chicos, hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? En esa fórmula no involucran signos, ¿verdad? No. Solo nos interesa la diferencia, nos interesa cuánto voltaje hay entre A y B, pocas palabras. 5 voltios, 6 voltios, 7 voltios, 10 voltios, tú solo multiplicas el I por R. Más adelante sí va a importar que le demos signos, pero más adelante. Por ahora, no es necesario. Simplemente nos interesa que el voltaje es I por R. Nada más. Por el momento, aprender eso. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Continuamos? Continúe, profe. Bien, ahora vamos a pasar a las fuentes de voltaje. Ahora vamos a pasar a las fuentes de voltaje. La fuente de voltaje, muchachos, es un aparatito, ¿sí? Es un aparatito que bota corriente. ¿Sí? Es un aparatito que bota corriente. Ya eso es la fuente de voltaje. Ese aparatito se va a simbolizar de esta manera. Seguramente lo has visto. Así se va a simbolizar, con un palito chiquito y un palito grande. ¿Ya? El palito grande es considerado positivo y el palito chiquito es considerado negativo. A esa fuente de voltaje se le simboliza con una letra llamada E. Y esa letra E se le llama fuerza electromotriz.
Así que no hay que asustarse porque diga fuerza electromotriz. En realidad es una diferencia de voltaje, solo que es de la fuente. Me explico. Hay aparatitos que brindan corriente. Ya saben que corriente es movimiento de electrones. Esos aparatitos generan una diferencia de voltaje para que los electrones se muevan. Entonces, si tú conectas dos cablecitos, la corriente se va a mover por esos cables, ¿sí? Si yo tengo acá mi aparato, mi aparatito que se llama mi fuente, y yo agarro dos cables y lo conecto, no sé, pues, digamos, a un foco, ¿no? Lo conecto a un foco. Entonces, este aparatito que es mi fuente, genera una diferencia de voltaje que se llama fuerza electromotriz. ¿Están siguiendo, verdad? Ese aparatito que se llama fuente de voltaje genera una diferencia que se le llama fuerza electromotriz. A diferencia de esta diferencia de voltaje no se le llama fuerza electromotriz, no, porque no viene de una fuente. Viene de la ley de Ohm, que es diferencia de voltaje entre dos puntos de una resistencia. Pero yo tengo una fuente que es un aparato que genera una diferencia de voltaje que acá sí se le llama fuerza electromotriz. Y este aparato impulsa los electrones de un punto a otro. De este punto a este, los electrones comienzan a moverse y a regresar al aparato. Si acá yo tengo un instrumento, ¿sí? Como un foco, el foco se ilumina porque pasan corrientes. ¿Sí? Este aparatito de acá, este aparatito tiene nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama? Tiene varios nombres. O sea, un aparatito que brinda corriente, que brinda electrones. Muy bien, batería. Otra, la más usada, pues. La pila. La pila, excelente. Y una que está en tu casa y que te dice, no metas el dedo porque te vas a morir. ¿Cuál es? Toma corriente. Muy bien, los enchufes, los tomacorrientes, la red doméstica. ¿Te das cuenta? Entonces, esos aparatitos como las pilas, las baterías, el enchufe de tu casa, ¿sí? Son instrumentos que brindan corriente, que brindan electrones a un aparato eléctrico, que es una pila, que es un foco, tu celular, tu laptop, tu refrigeradora, tu microondas, las cocinas, hoy en día se enchufan, tu televisor, tu radio, tu parlante, cualquier cosa que enchufes es un aparato eléctrico, es una resistencia, porque por ella pasa corriente. Nuestra fuente de voltaje, ¿sí? Nuestra pila, nuestra batería, nuestra red que está en nuestra casa, en nuestros enchufes, proporciona la corriente. Solo acá viene la teoría, que esa pila, esa batería, ese enchufe, esa fuente de voltaje genera una diferencia de voltaje que simplemente se le llama fuerza electromotriz. ¿Qué cosa es la fuerza electromotriz? Es la diferencia de voltaje que genera la fuente para que circule corriente. ¿Todos de acuerdo? ¿Se entendió? Bacán. Ahora, esa fuente puede ser de dos tipos. Esa fuente puede ser de dos tipos. Puede ser ideal o puede ser real. Si hablamos de una fuente ideal, si hablamos de una fuente ideal, que casi son todas las fuentes con las que vamos a trabajar. Una fuente ideal, matemáticamente hablando, no tiene resistencia interna. ¿Sí? No tiene resistencia interna. ¿Y eso qué significa? Significa lo siguiente.
Significa que lo que dice la fuente es lo que proporciona. Imaginemos que yo tengo una resistencia eléctrica conectado a una fuente, que puede ser una pila, una batería, el enchufe de tu casa, lo que sea. Ya sabes que esto es una fuente. Esta es una fuerza electromotriz, donde el palo grande es positivo y el chico negativo. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Van siguiendo, chicos? Bacán. ¿Qué sentido yo iba a utilizar? ¿La convencional o la real? ¿Recuerdas qué sentido se utilizaba? Convencional. Muy bien. ¿Empiezo por el más y termino en el menos o empiezo por el menos y termino en el más? ¿Cuál era la convencional? De más a menos. Entonces, de más a menos. Empiezo por el más y termino en el menos. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien. Muchachos, gracias a la ley de Ohm, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste a la ley de Ohm? Vamos, ¿qué aprendiste? Que I por R, ¿qué cosa genera? Que I por R, ¿qué cosa genera? La variación de voltaje. Muy bien, muy bien. Y gracias a que la fuente es ideal, esa variación de voltaje, ¿a qué crees que es igual? A la variación de voltaje de quién? ¿Cómo se llama esto? La fuerza electromotriz. Muy bien, y la fuerza electromotriz es la diferencia de voltaje de quién, sé más específico. De la fuente. De la fuente. ¿Sí? Eso significa que si la fuente es ideal, la diferencia de voltaje de la fuente, que se le llama fuerza electromotriz, es la diferencia de voltaje del tipo de R que aprendiste a calcular gracias a la ley de Ohm. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? Si la fuente es ideal, entonces la diferencia de voltaje de la fuente y la diferencia de voltaje que aprendiste a calcular por la ley de Ohm son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede si la fuente es real? Si la fuente es real, sí tiene resistencia interna. O sea, la fuente, ¿quién es la fuente? La pila, la batería, el enchufe. Sí tiene resistencia interna. Por lo tanto, la diferencia de voltaje que marca la fuente y la diferencia de voltaje que tú calculas por la ley de Ohm ya no son iguales. ¿Estamos de acuerdo? La diferencia de voltaje de la fuente va a ser mayor a la diferencia de voltaje que tú calculas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Eso significa que si tú te compras una batería que indica 9 voltios, esas baterías no son ideales, son reales. O sea que de esos 9 voltios solo se van a utilizar 6, 7, 5 voltios. No se utiliza todo. ¿Sí? Por un proceso de fabricación y X cosas, hay un voltaje que se pierde, porque hay una pequeña resistencia que retiene voltaje. ¿Cómo? ¿Pregunta? ¿Se puede calcular cuánto es el máximo que se puede usar de energía? ¿Cómo? ¿Se puede calcular qué? ¿Cuánto es la máxima energía que se puede usar esa batería? Sí, pero hasta ahorita no pongo fórmula de energía, pero sí se puede calcular la energía, obviamente. Que en breve lo vamos a ver, no te preocupes. ¿Sí? En breve lo vamos a ver. Pero ahora simplemente quiero que entiendan que existen dos tipos de fuentes de voltaje. Las fuentes ideales, donde lo que marca la fuente y lo que calcula son del mismo valor, que es con lo que vamos a trabajar nosotros. Pero también existen las fuentes reales,
donde lo que marca la fuente y lo que calculas no son del mismo valor. La fuente, lo que marca, la diferencia de voltaje de la fuente es más grande que lo que calculas, porque la fuente tiene una pequeña resistencia interna que le quita un voltaje. Entonces, lo que sobra, eso es lo que manda. ¿Ah? Entonces, en nuestro esquemita, yo tendría algo como esto. En nuestro esquemita, yo tendría algo como esto. Acá hay una resistencia, R. Acá está mi fuente, ya sabes que es un palo grande positivo, un palo chico negativo. Ya sabes que la corriente va de más a menos, ahí está la corriente. Y acá está mi fuente de voltaje, que tiene una pequeña resistencia interna, vamos a ponerle R minúscula. La fuente tiene una pequeña resistencia interna, R minúscula. ¿Ya? Entonces, ¿qué se cumple? Acá se cumple lo siguiente, miren. Que el I por R, ¿sí? Que el I por R, ¿a qué va a ser igual? Al valor de la fuerza electromotriz, a la diferencia de voltaje de la fuente, menos el I por el R interno. Acuérdate de eso. Acuérdate de eso. El I por R ya no es igual a la diferencia de voltaje de la fuente, que se llama fuerza electromotriz. Esos dos son iguales, la fuente es ideal. La resistencia interna de la fuente vale 0. Pero si la fuente es real, la resistencia interna sí existe en la fuente tiene una resistencia interna, entonces el I por R es igual al valor de la fuente menos el I, o sea, la corriente, por la resistencia interna. ¿Ya? Me imagino que no es tan difícil de aprender eso. Claro, pues se entiende, ¿no? Al valor de la fuente le quitas, porque recuerda que I por R es voltaje, ¿no? Es voltaje. Entonces, al valor de la fuente le quitas un voltaje y lo que sobra es igual al I por R del circuito, al I por R de la ley de Ohm que se aprende. ¿Alguna pregunta? Bien, ¿les parece si hacemos un ejemplito? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Valerie, lo único que tienes que entender con esta R minúscula es que la fuente adentro tiene una resistencia. Y esa resistencia le va a quitar voltaje. Es por eso que si la fuente indica, por ejemplo, la fuente ya has aprendido, Valerie, que es una pila, una batería o este enchufe. Digamos que te compras una batería que dice 9 voltios. Pero esos 9 voltios no lo va a entregar para que funcione tu carrito a control remoto o tu pila o lo que sea que estés conectando. Los 9 voltios no lo va a entregar porque esa batería es real. Eso significa que de esos 9 voltios, ¿sí? Solo un pedazo va a ir para que funcione tu aparatito. 5 voltios, 6 voltios, solo un pedazo, solo una parte. Matemáticamente se cumple que la fuente menos el I por R interno es igual al I por el R que hay afuera. ¿Ya? Eso es lo que se cumple. Pero vamos a poner un ejemplito para entenderlo mejor. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo. Mira, la parte aplicativa es bien fácil, chicos. Mira, mira. Ejemplo. Ejemplo. Hallar la corriente del circuito si la fuente tiene una resistencia interna de 2 ohmios. Mira, Valeria. Mira, muchachos. Y aquí está el circuito.
Aquí hay una resistencia de 8 ohms. Y acá hay una fuente. ¿De cuánto? Vamos a ponerle de 40 voltios. ¿No? Que va a estar así, mira, va a estar así. E igual a 40 voltios. Pero no te asustes. Tú sabes que esto es una diferencia de voltaje. Vale. Si la fuente fuera ideal, ¿sí? Nosotros sabemos que esto es más, que esto es menos, y nosotros sabemos que la corriente sale del positivo y llega al negativo. ¿Todos de acuerdo con esto, Valerie? ¿Sí, mija? Bacán. Si la fuente fuera ideal, estos 40 voltios, ¿a qué es igual, Valerie? Vamos, dímelo. ¿A qué es igual? Si la fuente fuera ideal. Excelente. Ahí por 8. ¿Y cuánto vale? Se acabó, se acabó. Lo entendiste a la perfección si la fuente es ideal. ¿Pero qué crees, Valerie? La fuente no es ideal. No, la fuente tiene resistencia interna. Es una fuente real. Por lo tanto, al valor del 40, ¿qué se le hace? Se le quita el I por el R. ¿Qué cosa es el R minúscula? Es el R interno, ¿vale? El R interno, ¿que cuánto vale según el ejercicio? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 2. ¿Y eso a qué es igual? Al I, que es la misma corriente, por el R que está afuera, ¿no? Eso es todo. Nada más, mira. Ya díganme cuánto vale el I. Pam, para, pam, 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 pam. Ahora sí se entendió. Fácil, ¿verdad? Nada del otro mundo, muchachos. Entonces, tú ya sabes si te viene tu fuente ideal o tu fuente ideal. Corriente que sobra. ¿Cuál es corriente que sobra, Jairo? Bueno, ok. Bien. Entonces, ¿se entendió cómo operar esto de acá, muchachos? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, chicos. Ahora vamos al tipo de corriente. Ahora vamos a ver los tipos de corriente. Esto es teórico. Sí, esto es teórico. Teórico nada más. O si te preguntan de verdadero o falso. Sí, teórico. Acá no vamos a operar nada. Nosotros vamos a tener corriente continua. Y descuida que la corriente continua lo proporcionan las pilas y baterías. Y la otra corriente que nosotros vamos a tener es la corriente alterna. Y esta corriente lo proporcionan la red doméstica. O sea, la red de casa. ¿Sí? Los enchufes. Los enchufes, los tomacorrientes generan una corriente alterna. ¿Sí? Para Perú, bien, esa diferencia de voltaje que genera estas fuentes, ¿sí? Es de 220 voltios. Ese es un dato que también debes de aprender.
O sea, la red que está en tu casa, en tu jato, transmite una diferencia de voltaje de 220 voltios. Ese dato es bueno saber, ya que en algunos problemas te pueden decir, se conecta una lámpara a un toma corriente de una casa, ¿sí? Cuya resistencia de la lámpara es de 80 ohmios, vamos a poner. Hallar la energía que disipa en 2 segundos, hallar la potencia que genera. Entonces falta un dato, porque con solo resistencia no se puede hallar. Y ese dato, como dijo que se enchufa en la casa, aquí está el otro dato. Que la diferencia de voltaje es 220 voltios. ¿Ya? Ese es el dato. Para fines teóricos, nada más, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo conforme? Yo sé, muchachos, que en este tema puede haber algunas dudas con respecto a los temas, pero traten de enfocarse en lo que se te enseña. No se desvíen mucho, ¿sí? No se desvíen mucho. Traten de enfocarse en esto que se necesita para su examen. ¿Ya? A partir de la mitad del curso para adelante, pues existen muchas preguntas, ¿no? A partir de calorimetría, existen muchas dudas, pero ¿qué pasa si esto, si esto, si esto, si esto, si esto? Y vas a terminar confundido. Un consejo, trata de enfocarse en lo que se ve y suficiente con eso para el examen. ¿Sí? No te llenes la cabeza de más información que suena cruel decirlo, no necesitas. Suena cruel porque la curiosidad no debería morir, pero bueno, no importa. Tú estás postulando a un examen de admisión y hay muchas preguntas acá que me encantaría responderlas. Pero no se por la idea. La idea es tener la información para el examen, nada más, ¿ya? Nada más. Así que concéntrense en eso. Bien. Entonces, chicos, continuamos ahora, ¿ya? Vamos a continuar ahora con la energía y la potencia que disipa una resistencia, ¿ya? ¿Hay dudas? A ver, monta mi chat. Irami. Irami, lo último simplemente es teoría, hija, teoría. Corriente continua lo generan las pilas y baterías, corriente alterna lo genera la red doméstica, los enchufes que hay en tu casa. No, y para Perú, esa diferencia de voltaje en 2 enchufes es 220. Ese dato es bueno aprender. Nada más, ¿ya? Bien, ahora vamos con energía, con potencia y energía disipada. Potencia y energía disipada. ¿Cómo que disipada, maestro? O sea, que se va a transmitir, que se va a liberar, que se va a perder. Yo tengo por acá una resistencia eléctrica y tengo por acá una corriente. Entonces, nosotros podemos encontrar algo llamado potencia eléctrica. Obviamente va a ser PE. Esa potencia eléctrica, obviamente sus unidades van a ser los watts. Y esa potencia eléctrica se puede calcular de 2 maneras. De 3 maneras. Se puede calcular como I al cuadrado por R, como voltaje por intensidad, o como voltaje al cuadrado sobre R, donde I es corriente, R es resistencia y V es voltaje. Así es como se puede calcular la potencia eléctrica, cuyas unidades son los watts. Cuyas unidades son los watts.
Y ya tú sabes que watts son joules por segundo. ¿De acuerdo, verdad? Watts son joules por segundo. Eso significa que la energía que disipa esa resistencia, ¿sí? La energía que disipa esa resistencia simplemente será potencia eléctrica multiplicada por tiempo. Sencillo. Sencillo. T es tiempo, obviamente. T es tiempo. Y el tiempo debe estar en segundos. Es energía. Y la energía en joules, obvio. Ahora, en algunos casos también te pueden pedir hallar el calor. Esto es calor. Pero, según tu clase de calorimetría, muchachos, recuerda que el calor es energía en joules. Solo que se le multiplica por ¿cuánto? Habla por 0.24. Calor. Energía por 0.24. Entonces, apuntado eso. Apuntar. Porque ahora vamos a pasar, chicos, ahora que ya vimos estas características. Ahora vamos a pasar a las asociaciones de resistencias. Vamos a ver a las resistencias en serie y a las resistencias en paralelo. ¿Ah? Vale, cuando puse ER me refiero a la energía de una resistencia. O sea, una resistencia disipa energía. O sea, energía de la resistencia, nada más. ¿Sí? Y esta energía, acá estoy comparando pues el calor en calorías y la energía en joules. ¿Sí? Es energía en joules y esta es la energía de la resistencia. Bien, chicos, ¿alguna otra duda? Bien. Pasemos entonces a las asociaciones. Nosotros vamos a tener dos tipos de asociaciones. Vamos a tener primero a las resistencias en serie. Y luego vamos a ver a las resistencias en paralelo. Bien, muchachos, se dice que dos o más resistencias están en serie, ¿sí? Porque son continuas y adyacentes. ¿Ya? Acá hay una resistencia R1, una resistencia R2 y una resistencia R3, y acá hay una fuente de voltaje. Y ya sabes que esa fuente de voltaje se genera, o se llama, perdón, fuerza electromotriz. Positivo, negativo, ya sabemos. Acá vamos a ser bastante detallistas. Primero, uno, que la corriente sale de la fuente, así que esta va a ser la corriente de la fuente y de la fuente, ¿sí? Y esa corriente de la fuente va a pasar por cada resistencia y va a generar resistencia por la corriente 1, ¿está bien? Ahora va a generar una corriente 2 por la resistencia 2 y una corriente 3 por la resistencia 3. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Y F es el I de la fuente, corriente de la fuente. Y luego esa corriente de la fuente, cuando pasa por la resistencia 1, una corriente 1,
Por la resistencia 2, una corriente 2. Por la resistencia 3, una corriente 3. ¿Todos de acuerdo con eso, chicos? Vamos a ser bien detallistas acá. ¿Ya? Ya sabes que al E, ¿cómo se le llama al E? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama? Fuerza electromotriz. Muy bien. ¿Qué cosa es la fuerza electromotriz? Variación del voltaje. ¿De quién? ¿Variación de voltaje de quién? La fuente de energía. Muy bien, de la fuente. Se acabó. Ahí está. Entonces, la fuente tiene su diferencia de voltaje que se llama fuerza electromotriz y tiene su corriente. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Sí? La fuente tiene su diferencia de voltaje que se llama fuerza electromotriz y tiene su corriente de la fuente. Esa corriente que sale de la fuente va a pasar por el R1, por el R2 y por el R3. Ahora, gracias a la ley de Ohm, I1 por R1, ¿a qué es igual? Voltaje. 1. Voltaje o diferencia de voltaje, da igual, no interesa acá por el momento, da igual. I2 por R2, ¿qué cosa es? Voltaje 2 o diferencia de voltaje 2. I3 por R3, ¿qué cosa es? Diferencia de voltaje 3 o voltaje 3 nada más. Eso hemos aprendido gracias a la ley de Ohm. Entonces, mira lo que se cumple. Se apagó mi celular. Vamos a usar la cámara de mi laptop en estos pocos minutos que quedan. Disculpe, muchachos, me entretuve tanto en el tema que no me fijé. Espero que se vea igual. Vamos a usar la cámara de mi laptop en el poco tiempo que queda. Ya, creo que ahí se ve completo, ¿verdad? Se ve borroso, vamos a limpiar un poco. Ahí está bien, ¿sí? ¿Ya está? Es obvio que no se va a ver con la misma resolución con la que de mi celular, ¿eh? Pero bueno. Vamos, ¿qué se cumple? Se cumple, muchachos, que el I de la fuente es igual al I de cada resistencia. Dicho de otra manera, o como me gusta decirlo a mí, porque esto no lo vas a encontrar en ningún libro y de ningún profe. La corriente se repite. En una asociación en serie, la corriente se repite. ¿Y qué pasa con el valor de la fuente, ¿no? Con la diferencia de voltaje de la fuente? Pues la fuerza electromotriz o la diferencia de voltaje de la fuente, ¿estamos de acuerdo? Va a ser igual
a la suma de todos los voltajes o de todas las diferencias de voltajes, como lo quieran ver. El valor de la fuerza electromotriz, la diferencia de voltaje de la fuente, es igual a la sumatoria de la diferencia de voltaje de cada uno. O sea, el voltaje se reparte. En serie, el voltaje se reparte para cada uno y la corriente es la misma. También se cumple que todas estas resistencias se pueden agrupar en una sola llamada resistencia equivalente. Entonces, la resistencia equivalente no es otra cosa que la resistencia generada por todas estas. Y en serie, el valor de esa resistencia equivalente es simplemente la suma de resistencia. Nada más. Es la suma, no es otra cosa. ¿Todos de acuerdo? Entonces, chicos, esto es lo que se cumple en una asociación en serie. ¿Alguna duda? ¿Ah? Bien. ¿Un ejemplo con eso? No, aún no es considerado como malla y hervir. Ah, pero bueno, un ejemplo. Bien, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ponerle acá 60 voltios, 4 ohmios, 6 ohmios, y vamos a ponerle, a ver, 2 ohmios. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que sabemos aquí? Que el palo grande es positivo, el chico negativo, y que la corriente acá es única, porque estas asociaciones están en serie, es la misma corriente para todos. Eso es lo que se cumple. Además, ¿te acuerdas lo que se cumplía? Que la diferencia de voltaje de la fuente, la fuerza electromotriz, es igual a la diferencia de voltaje 1 más la diferencia de voltaje 2 y más la diferencia de voltaje 3. O sea, 60 es igual a I por 4 más I por 6 más I por 2. ¿Todos de acuerdo? Factorizo el I. ¿Y qué me quedó? 4 más 6 más 2. ¿Todos de acuerdo? ¿Cuánto vale mi? 5. 5. ¿Se entendió, chicos? También se cumple lo siguiente, ¿no? También se cumple lo siguiente. ¿Qué se cumple, profe? Que la diferencia de voltaje de la fuente es igual a I por el R equivalente. Eso también se cumple. ¿Ok?
que la diferencia de voltaje de la fuente es igual al I por la resistencia equivalente. Vamos a ver si eso es cierto. La diferencia de voltaje de la fuente, la fuerza electromotriz vale 60. El I no conozco, es la misma I para todos, por eso es una sola I. Pero el R equivalente, como está en serie, el R equivalente simplemente es la suma, ¿verdad? 4 almacena 2. Y eso es 12. 12ava, 5 amperios. Ah, salió lo mismo. ¿Ahora sí se entiende, muchachos? ¿Sí? ¿Se entiende cómo se trabaja, chicos? Muy bien, chicos. Ahora pasemos a la otra asociación de resistencias. ¿Hay alguna pregunta? Voy a pasar a la otra asociación. Ahora vamos a ver las asociaciones en paralelo. Bien. Miren, chicos, se dicen que dos o más resistencias están en paralelo cuando comparten los mismos extremos. Se dice que dos o más resistencias están en paralelo cuando comparten los mismos extremos. Se dice que dos o más resistencias están en paralelo cuando comparten los mismos extremos. ¿Cómo que los mismos extremos, maestro? Sí, mira lo que voy a hacer, y apréndelo bien. ¿Sí? Yo voy a colocar alrededor de mi fuente 2 puntos, ¿sí? A y B. 2 puntos A y B, alrededor de mi fuente. Escucha, esos puntos se pueden mover siempre y cuando no choquen por una resistencia, ya que si chocan por una resistencia, entonces ese punto tiene que cambiar, no es el mismo. O sea, este punto B choca aquí. Este punto B se repite acá. Este punto B se repite. ¿No ves que no hay nada en el camino? El punto se repite siempre y cuando no haya ninguna resistencia. El punto A se repite aquí. El punto A se repite acá. El punto A se repite aquí. ¿Te has dado cuenta de lo que pasa con R1, R2 y R3? Tienen los mismos extremos, AB, AB, AB. Cuando dos o más resistencias tienen los mismos extremos, entonces se dice, ¿sí?, que son paralelos. Y acá se va a cumplir lo mismo. Acá se va a cumplir lo mismo. ¿Qué se va a cumplir, maestro? Que de la fuente, porque él es positivo y negativo, sale la intensidad de la fuente. Y por R1 pasa un I1. Por R2 pasa un I2. Por R3 pasa un I3. ¿Qué más sabemos? Bueno, no está de más recordar que I1 por R1 habla. ¿Qué hemos aprendido? Pues por la ley de Ohm. I1 por R1, diferencia de voltaje 1. I2 por R2, diferencia de voltaje 2. I3 por R3, diferencia de voltaje 3. Mira todo lo que hemos aprendido gracias a la ley de Ohm.
Ahora vamos a lo que importa, ¿no? ¿Qué se cumple? ¿Qué se cumple? Primero, chicos, se cumple que la diferencia de voltaje de la fuente es la misma diferencia que posee cada resistencia. O sea, dicho de otra manera, la fuente, el voltaje se reparte. El voltaje se reparte. ¿Sí? Perdón, ¿qué hablo? El voltaje se repite. El voltaje se repite. Todos los voltajes son iguales. Si acá la fuente me bota 60 voltios, cada resistencia va a tener 60 voltios, 60 voltios, 60 voltios. Si la fuente vale 100 voltios, cada resistencia va a tener 100 voltios, 100 voltios, 100 voltios. El voltaje no se suma, el voltaje no se reparte, se repite. Si tengo 3 voltajes en paralelo y el voltaje de uno es de 10, el del otro también 10, el del otro también 10 y el de la fuente, no me vayas a decir 10 más 10 más 10, 30, maestro. No, como están en paralelos, el voltaje es el mismo. 10, 10, 10 y para la fuente también 10. ¿Qué más se cumple? Se cumple que la intensidad de la fuente ahora es la suma de todas las intensidades que hay en cada resistencia. Ahora la corriente se reparte. Ponemos por acá. La corriente se reparte. Si acá hay una corriente de 2, acá hay una corriente de 3, acá hay una corriente de 4, se suma 2 más 3 más 4 que me daría 9. El voltaje se repite en paralelo y la corriente se reparte en paralelo. Maestro, ¿y acá yo puedo calcular el R equivalente? Sí. ¿Sumando también? Sí, pero ten cuidado, tienes que sumar de manera invertida. O sea, 1 entre R equivalente es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. Es así como se hace, es así como se efectúa. ¿Todos de acuerdo? Y obviamente acá también se cumple que el valor de la fuente es igual al I de la fuente por el R equivalente. Obviamente acá no le pongo I, porque acá el I no es la misma. Acá el I se reparte. Pero este valor es lo mismo para cada uno. Para cada uno. ¿Ya? Por eso hay que acordarse. ¿Bien? Un ejemplito, muchachos. Bien, vamos por un ejemplito. Y creo que con esto ya cerramos. Sí, porque lo único que faltaría ver, muchachos, son las leyes de Kirchhoff, la ley de los nudos, o nodos, como se le llama, la ley de las mallas, y cómo calcular la diferencia de voltaje entre dos puntos. Nada más con eso. Pero bien, vamos con nuestro ejemplito. Mira. Acá tengo 40 voltios y acá tengo una resistencia de 4 ohmios, de 5 ohmios y de 1 ohmio. Y me piden calcular, ¿no? Me piden, mira lo que sucede. Chicos, se supone que él es positivo, él es negativo. Acá sale la corriente de la fuente y por acá pasa una I1
por aquí pasa una y 2, y por aquí pasa una y 3. Pero, ¿qué es lo más importante de una asociación en paralelo? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que se repite? Cuéntame. El voltaje. El Diferencia de voltaje. Si la fuente tiene 40 voltios, aquí en la resistencia 1, para la corriente 1, 40 voltios. Aquí, para la resistencia 2 de la corriente 2, 40 voltios. Y aquí, para la resistencia 3 de la corriente 3, 40 voltios. ¡Vamos, muchachos! Calculemos el valor de cada resistencia. Vamos, 40, ¿a qué es igual? A I1 por 4, ¿sí o no? Cuarta, ¿cuánto vale I1? 10 amperios. ¿Confírmame eso? ¿Todo bien? 40, ¿a qué es igual? A 5 por I2. ¿Todos de acuerdo? 45 por I2. ¿Cuánto vale I2? 8 amperios. Vamos, 40 es igual a 1 por I3. A 1 por I3. ¿Cuánto vale I3? 40 amperios. Vamos, muchachos. ¿Cómo se calculaba el I de la fuente? En una asociación en paralelo, ¿cómo se calculaba el I de la fuente? Sumando todas las corrientes I1 más I2 más I3. Vamos, cuéntamelo. ¿Cuánto vale I1? 10 amperios. ¿Cuánto vale I2? 8 amperios. ¿Cuánto vale I3? 40 amperios. ¿Cuánto es la corriente? 58 amperios. Esa sería la corriente que sale de la fuente de voltaje. Y bien, muchachos, espero que se haya entendido. Ya saben que utilizando paralelos y voltajes iguales, pues se resuelve de una manera más sencilla. Otra forma de hacerlo sería hallando el R equivalente, 1/4 más 1/5 más 1 entre 1, igual a 1 entre R equivalente. Luego calculas el R equivalente, aplicas I por R equivalente igual a 40 y te debe de salir lo mismo. Bien, muchachos, la clase se ha terminado. Espero que les haya gustado, chicos. Sí, siempre atento a las cosas que se les menciona. Muchas gracias, profe. Siempre de mi parte va a estar lo mejor, sí, escuchen lo mejor para que ustedes puedan tener una bonita clase. Ya, chicos, así que cualquier duda ya saben dónde me la pueden hacer llegar. Con mucho gusto yo les respondo. Sigan estudiando. Sí, falta algunas fórmulas, así que no se preocupen. Vamos a poner en la siguiente clase más ejemplos y a resolver también los problemas de la guía. Ya, chicos, nos vemos. Cuídense. Chao. Un gustazo con todos ustedes. Bye.